Hola, me llamo Marcus. Tengo 27 años y llevo 3 trabajando como especialista en marketing en Horizon Tech, en Seattle. Es una empresa tecnológica de tamaño medio especializada en soluciones en la nube. El tipo de lugar donde todo el mundo se mata es trabajar de 9 a 5, persiguiendo los KPI y los objetivos trimestrales. Mi vida es bastante sencilla, nada llamativa. Alquilo un pequeño apartamento de un dormitorio en Capitol Hill, con paredes de ladrillo visto y vistas a las bulliciosas calles de abajo. Las mañanas comienzan con café negro de una tostadora local, los desplazamientos en tren ligero, y las tardes suelen terminar con maratones de series antiguas de ciencia ficción o corriendo por los senderos que rodean el lago Washington. No soy el tipo de persona que destaca en las reuniones. Soy fiable, pero callado, el que hace las cosas sin llamar la atención. Así es como siempre me ha gustado. Seguro, predecible. Pero aquella Nochebuena, todo cambió de una forma que nunca hubiera imaginado. La fiesta de Navidad de la empresa se celebró en un hotel de lujo en el centro de Seattle, de esos con lámparas de cristal, colgando de techos altos y ventanas de suelo a techo, con vistas a las luces centelleantes de la ciudad y la bahía de Elliott. El aire estaba impregnado del aroma a pino del enorme árbol decorado que había en una esquina, mezclado con el aroma de los aperitivos y el vino caliente. Sonaba música suave, versiones jazzísticas de clásicos navideños, y la gente se movía con elegancia. Hombres con trajes a medida, mujeres con vestidos brillantes. Las risas resonaban en las paredes, las copas tintineaban en los brindis, y la barra libre mantenía el ambiente animado. No pensaba quedarme mucho tiempo. Mi estrategia para estos eventos era siempre la misma. Aparecer, charlar educadamente con algunos colegas, coger un plato de comida y escabullirme antes de que las cosas se pusieran demasiado ruidosas. Llevaba un sencillo traje azul marino, sin corbata, y sostenía un vaso de soda para pasar desapercibido. Fue entonces cuando ella llegó. Emma Reeves, nuestra directora general, entró con paso firme, como si fuera la dueña del lugar, lo cual, en cierto modo, era así. A sus 34 años, era una fuerza de la naturaleza, inteligente, ambiciosa y de una belleza innegable, con una larga melena castaña rojiza que solía llevar recogida en un moño profesional, pero que esa noche le caía suelta sobre los hombros. Llevaba un vestido verde esmeralda oscuro que se ceñía a su figura lo justo para llamar la atención sin parecer demasiado provocativa. Emma se había incorporado a Horizon Tech 6 meses antes, reclutada de una gran empresa de Nueva York para guiarnos a través de una mala racha de crisis financieras y competencia en el mercado. Era conocida por su estilo sensato, decisiva en las salas de juntas, inquebrantable bajo presión. Corrían rumores sobre su vida personal: soltera, sin hijos, solo trabajo y nada de diversión. Siempre había mantenido la distancia. Como empleado de nivel medio, interactuar con ella significaba saludarla brevemente con un gesto de cabeza en el pasillo o presentar informes en reuniones en las que ella hacía preguntas directas que iban al grano. Intimidaba a la mayoría de nosotros, especialmente a los hombres. Nadie se atrevía a coquetear con ella o a mostrarse demasiado familiar. Pero esa noche, algo no estaba bien. Los ojos de Emma parecían cansados, ocultos por un maquillaje sutil, y su postura habitual de confianza parecía un poco tensa. Se movía entre la multitud, intercambiando cortesías, pero me di cuenta de que su vaso de whisky nunca permanecía vacío por mucho tiempo. Me quedé en mi rincón, charlando ociosamente con un par de compañeros de ventas sobre el último lanzamiento de productos. Entonces, de repente, se acercó a mí. Marcus, dijo con voz suave, pero con un tono que no supe identificar. No te gustan mucho estas fiestas, ¿verdad? Parpadeé, sorprendido de que se acordara de mi nombre fuera del contexto laboral. No es lo mío, respondí, manteniendo la ligereza. Pero la comida está buena. Ella se rió, un sonido genuino que me pilló desprevenido, y chocó su copa contra la mía. ¡Qué listo! La mayoría de la gente aquí solo está actuando. Hablamos un poco sobre el próximo trimestre de la empresa, pero sus palabras comenzaron a volverse un poco confusas y sus gestos más animados. Se inclinó más de lo necesario, y su perfume,
Una mezcla de vainilla y algo floral me envolvió. Sabes, Marcus, eres diferente a todos los demás aquí. No intentas impresionar. Simplemente haces tu trabajo. Eso es raro. Sentí que se me subían los colores a la cara. ¿Estaba coqueteando conmigo la directora general? Murmuré algo sobre lo mucho que apreciaba su liderazgo, pero antes de que pudiera llevar la conversación a un terreno más neutral, me agarró la mano con firmeza, como si estuviera cerrando un trato, y me alejó del grupo hacia un rincón más tranquilo cerca de las ventanas. Las luces de la ciudad brillaban bajo nosotros, pero de repente la habitación me pareció demasiado cálida, demasiado pequeña. Te he estado observando, dijo, clavando sus ojos azules en los míos con una intensidad que aceleró mi pulso. Eres estable, fiable y sinceramente atractivo de una forma que no llama la atención. Mi mente daba vueltas. Esto no estaba pasando. Emma, la reina de hielo de Horizon Tech, estaba confesando algo personal. Su aliento era cálido en mi cara y desprendía un fuerte olor a whisky. Se inclinó aún más, con los labios a pocos centímetros de los míos y la mano aún agarrada a la mía. Durante una fracción de segundo me quedé paralizado. Una parte de mí quería acortar la distancia para ver qué se sentía, pero la realidad se impuso. Estaba borracha, vulnerable y era mi jefa. Cruzar esa línea podría arruinarlo todo. Suavemente puse mi mano libre sobre su hombro, manteniéndola a raya. Emma, le dije, con una voz más firme de lo que me sentía. Ahora mismo no eres tú misma. Estás ebria. Me gustas más de lo que debería admitir. Pero si estuvieras sobria, yo sería quien daría el primer paso. Sus ojos se abrieron con sorpresa y una mirada de dolor cruzó su rostro antes de que se apartara ligeramente. Tienes razón, murmuró, con la voz un poco quebrada. Dios, ¿qué estoy haciendo? Se tambaleó entonces, con el alcohol afectándole más, y se agarró a la pared para apoyarse. No podía dejarla así, vagando de vuelta a la fiesta, arriesgándose a pasar vergüenza o algo peor. Déjame llevarte a casa, le dije, rodeándole la cintura con un brazo para estabilizarla. Ella no protestó, solo asintió débilmente. Salimos por una puerta lateral para evitar a la multitud, pero no sin antes recibir algunas miradas curiosas de algunos colegas, que ya empezaban a susurrar. Mi corazón latía con fuerza por la ansiedad. ¿Qué pensaría la gente? Pero lo dejé a un lado. Llevarla a un lugar seguro era la prioridad número uno. El trayecto hasta su casa duró unos 20 minutos por las calles resbaladizas de Seattle. El silencio en el coche era denso, incómodo. Ninguno de los dos hablaba. Los únicos sonidos eran el zumbido del motor y el golpeteo de la lluvia en el parabrisas. Emma tenía la cabeza apoyada en el asiento, la cara sonrojada y la respiración superficial. Llegamos a su ático en Green Lake, un elegante edificio moderno con ventanas de suelo a techo con vistas al agua. La ayudé a salir del coche y ella apoyó su brazo sobre mis hombros mientras nos dirigíamos al ascensor. El interior de su apartamento era minimalista, con encimeras de mármol blanco y arte abstracto en las paredes. Ella se apoyó pesadamente en mí. La guié hasta la cocina, le serví un vaso de agua y la hice beberlo lentamente. Necesitas descansar, le dije en voz baja. Ella esbozó una débil sonrisa. Gracias, Marcus, eres muy amable. La llevé al dormitorio, una habitación espaciosa con una cama king size y vistas al lago que brillaba bajo las luces de la calle. Se desplomó sobre el colchón y yo la cubrí con las mantas, asegurándome de que estuviera cómoda. Durante un momento me quedé allí de pie, observando su respiración constante, sus rasgos suavizados por la tenue luz. ¿Qué acababa de pasar? ¿Había arruinado nuestra relación profesional o era el comienzo de algo para lo que no estaba preparado? Me senté en el sofá de la sala de estar durante un rato, con la mente acelerada, repitiendo sus palabras. Mi respuesta, la sensación de su mano en la mía. Finalmente me fui, cerrando la puerta con la llave de repuesto que ella me había dado en su confusión. Conduciendo a casa por las calles vacías, sentí una mezcla de arrepentimiento y alivio. Había establecido un límite, pero ¿a qué precio? Sin embargo, en el fondo, sabía que había tomado la decisión correcta. Por primera vez,
Había sido sincero con mis sentimientos, aunque eso significara arriesgarlo todo. 2 días después de la fiesta, la oficina de Horizon Tech parecía funcionar con normalidad en apariencia. El bullicio postal estaba en pleno apogeo. La gente hablaba de sus propósitos de año nuevo, de los plazos que se avecinaban para las campañas del primer trimestre, y la máquina de café no paraba de zumbar en la sala de descanso. Pero para mí, todo parecía fuera de lugar. No dejaba de repasar aquella noche en mi cabeza. La mano de Emma en la mía, el silencio incómodo en el coche, lo pequeña y vulnerable que parecía en su enorme cama. ¿Lo recordaba? ¿Fingiría que nunca había sucedido? O peor aún, ¿habría consecuencias en el trabajo? Me sumergí en hojas de cálculo y borradores de correos electrónicos, tratando de actuar con normalidad. Pero mi mente divagaba cada pocos minutos. Emma no aparecía por ningún lado. No se la veía en el ala ejecutiva. No había correos electrónicos a toda la empresa con sus directivas concisas y firmes. Corrían rumores de que estaba trabajando a distancia o lidiando con asuntos importantes de la junta directiva, pero no podía quitarme la preocupación de la cabeza. ¿Y si se había despertado arrepintiéndose de todo? ¿Y si mis palabras habían cruzado una línea que no podía deshacer el miércoles? Estaba cuestionando cada decisión que había tomado esa noche. Quizás debería haber dejado que me besara. O quizás debería haberme marchado sin más. La incertidumbre me carcomía, convirtiendo mis carreras en recorridos más largos y agotadores por los senderos brumosos cerca de mi apartamento. Llegó el jueves por la tarde y estaba recogiendo mi escritorio temprano, ansioso por escapar de las luces fluorescentes y las miradas sutiles de los colegas que nos habían visto salir juntos. Fue entonces cuando mi teléfono vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. ¿Podemos vernos en Elwood Café esta noche a las 8? Emma, se me hizo un nudo en el estómago. Me quedé mirando la pantalla durante lo que me pareció una eternidad, con el pulgar suspendido sobre el botón de respuesta. Una parte de mí quería decir que no para evitar la posible incomodidad o el riesgo profesional. Pero la parte más grande, la que había admirado su inteligencia y su fuerza tranquila durante meses, ganó. Le respondí con un simple claro, y pasé las siguientes horas paseándome por mi salón, ensayando lo que podría decir. El Elmwood Café era un lugar acogedor en una zona antigua de Seattle, escondido en una calle lateral con paredes de ladrillo visto, mesas de madera desiguales y estanterías llenas de discos de vinilo. El aire olía a café recién molido y pasteles de canela, y de fondo sonaba una suave música indie folk. Era el tipo de lugar al que la gente acudía para relajarse, no para discutir errores cometidos bajo los efectos del alcohol. Llegué unos minutos antes y me senté en una mesa en la esquina, cerca de la ventana, donde la lluvia dejaba marcas rítmicas en el cristal. Cuando Emma entró, parecía diferente, más accesible. No llevaba traje ni tacones, solo un suéter gris suave sobre unos vaqueros, el pelo suelto en ondas y un maquillaje mínimo. Me vio y me dedicó una sonrisa tímida mientras se sentaba frente a mí con una taza de té de hierbas en la mano. Marcus comenzó, con una voz más suave de lo que jamás le había oído en la sala de juntas. Sobre lo de la otra noche, lo siento de verdad. Te puse en una situación imposible. El whisky pudo conmigo y no pensaba con claridad. Asentí con la cabeza, removiendo mi café negro para ganar tiempo. No pasa nada, Emma. De verdad, no estaba enfadado, solo preocupado. Parecías distraída y no quería aprovecharme de eso. Ella bajó la mirada hacia su té, trazando el borde de la taza con el dedo. Por eso precisamente quería hablar. Tienes razón, estaba distraída. Las vacaciones me han afectado mucho este año. Ser directora ejecutiva significa que todo el mundo te ve como alguien inquebrantable, pero, en realidad, te aísla. No he dejado que nadie se acerque a mí en años, no desde mi divorcio. Y esa noche, con las copas y las luces, supongo que bajé la guardia. Su sinceridad me pilló desprevenido. Siempre la había visto como una fuerza inquebrantable que analizaba presupuestos y reunía equipos con un mando sin esfuerzo. Escucharla admitir su soledad la hacía parecer más humana. Lo entiendo, dije en voz baja. Yo también he pasado por eso. Mi última relación terminó mal.
Me dejó preguntándome si realmente estoy hecho para ese tipo de cosas. Pero Emma, si soy sincero, me gustas desde hace tiempo. No como mi jefa, sino como tú. Tu empuje, la forma en que escuchas en las reuniones. Por eso dije lo que dije. No quería que nuestro primer momento real se viera empañado por el alcohol. Sus ojos se encontraron con los míos, brillantes por la emoción contenida. Dejó la taza y se inclinó ligeramente hacia adelante. Eso es lo que más me sorprendió, tu moderación. La mayoría de los hombres habrían aprovechado la oportunidad, pero tú me viste a mí, no solo al título. Y sí, lo recuerdo todo, incluida tu promesa de dar el paso si estaba sobrio. El aire entre nosotros se volvió denso, cargado de posibilidades. Hablamos durante horas después de eso, mientras la cafetería se vaciaba a nuestro alrededor y el barista empezaba a limpiar las encimeras. Ella me habló de su vida, de cómo había crecido en una familia muy exigente en Nueva York, donde se esperaba el éxito y la vulnerabilidad era una debilidad. Su matrimonio había sido una víctima de eso. Dos personas ambiciosas que olvidaron cómo conectar. Ahora, a los 34 años, estaba asumiendo un cargo en la junta directiva de Horizon, lo que significaba menos trabajo diario y más libertad estratégica. Es una oportunidad para redescubrir quién soy fuera de la oficina, dijo. Y me gustaría saber si tú formarías parte de eso. Sin expectativas, solo a ver cómo va. Cuando nos marchamos, había dejado de llover y las calles brillaban bajo las farolas. Mientras la acompañaba a su coche, sentí un cambio en mi interior. Por primera vez, Emma no era una figura intocable en un pedestal. Era alguien real, con defectos y abierta a algo nuevo. Y mientras se alejaba en su coche y me decía adiós con la mano, me di cuenta de que yo también lo era. Los rumores se extendieron como una tormenta que se forma lentamente, ganando fuerza y susurros y miradas de reojo en la oficina. En la primera semana del nuevo año, cuando todos volvieron de sus vacaciones, pude sentir el cambio en el ambiente de Horizon Tech. El espacio de trabajo diáfano, normalmente rebosante de energía colaborativa, con diseñadores apiñados alrededor de maquetas, desarrolladores tecleando frenéticamente y comercializadores como yo, presentando ideas en salas con paredes de cristal, ahora transmitía una tensión sutil. Las personas que me habían felicitado por las campañas exitosas de repente evitaban el contacto visual en el ascensor. Las invitaciones a comer de mi equipo se agotaron, sustituidas por gestos incómodos y excusas murmuradas sobre estar desbordados. Empezó poco a poco. Un par de chicos de ventas me acorralaron junto a la máquina de café una mañana, con voces bajas pero llenas de curiosidad. Oye, Marcus, hemos oído que hiciste de caballero andante en la fiesta. Acompañaste al director general a casa. Vaya atrevimiento. Me reí y dije algo vago sobre asegurarme de que todos llegaran a casa sanos y salvos, pero sus sonrisas burlonas me dijeron que no se lo creían. Por la tarde, escuché fragmentos de conversación en la sala de descanso. ¿Los viste salir juntos? Ella le dobla la edad. Bueno, no tanto, pero casi. Hay un gran desequilibrio de poder. Me pregunto si por eso le han estado dando los proyectos más importantes. Fingí no oír nada y me concentré en mi pantalla, pero me dolió. Me había ganado mi puesto aquí trabajando hasta tarde y obteniendo buenos resultados, no por favoritismo. El correo electrónico anónimo enviado a Recursos Humanos cayó como una bomba unos días después. No me lo reenviaron, pero la noticia se extendió rápidamente. Alguien había señalado un posible conflicto de intereses entre el director general y un empleado de nivel medio, citando la fiesta como prueba. No se mencionaban nombres directamente, pero todo el mundo lo sabía. Mi jefa, una mujer sensata llamada Lisa, que siempre había sido justa, me llamó a su oficina esa tarde. La habitación tenía vistas al estrecho de Puget, pero la vista me parecía burlona dadas las circunstancias. Marcus, dijo, cerrando la puerta, tenemos que hablar. Hay rumores circulando. Aún no hay nada oficial, pero Recursos Humanos lo está investigando. Ten cuidado, ¿de acuerdo? Las percepciones importan en un lugar como este. Asentí con la garganta apretada. No es lo que la gente piensa. Solo la ayudé a llegar a casa sana y salva. Eso es todo. Lisa levantó una ceja,
pero no insistió. Te creo, pero mantén la cabeza baja y concéntrate en el trabajo. Esto se olvidará si no hay nada. Al salir de su oficina, vi mi reflejo en el cristal, ojos cansados, camisa arrugada. ¿Era este el precio de un momento de honestidad? El silencio de Emma lo amplificaba todo. No había aparecido por la oficina desde la fiesta y solo se comunicaba por correo electrónico sobre las transiciones en curso. Su ausencia avivaba el fuego. Probablemente esté avergonzada, susurró alguien en una reunión del equipo. O tal vez lo está protegiendo. Me sumergí en el trabajo. Me ofrecí voluntario para realizar análisis adicionales sobre el próximo lanzamiento de nuestro producto y me quedé hasta tarde para evitar las escaleras en hora punta. Pero el aislamiento se fue apoderando de mí. Raj, mi compañero de trabajo más cercano del departamento de diseño, empezó a comer en su escritorio en lugar de acompañarme. Cuando le pregunté por qué, se encogió de hombros. Solo estoy ocupado, ya sabes cómo es. Sabía que la gente se estaba distanciando, cubriéndose las espaldas por si esto se convertía en un escándalo. El punto de inflexión llegó durante una reunión de equipo a mitad de semana. Estábamos revisando los objetivos del primer trimestre en la sala de conferencias principal, con los proyectores zumbando, cuando uno de los vicepresidentes senior hizo una broma sarcástica sobre los romances en la oficina que elevan la moral. La risa se extendió por el grupo, pero se apagó cuando las miradas se dirigieron hacia mí. Sentí que se me calentaba la cara, pero mantuve una expresión neutra y tomé notas como si nada hubiera pasado. Sin embargo, por dentro, la ira hervía. No contra ellos, sino contra la situación. Había hecho lo correcto esa noche. Sin embargo, aquí me pintaban como una oportunista. Justo después de la reunión, mi bandeja de entrada recibió un correo electrónico de Emma dirigido a toda la empresa. El asunto era actualización de la transición. Lo abrí con manos temblorosas. Con su estilo conciso característico, anunciaba su retirada formal del cargo de directora ejecutiva para incorporarse al Consejo de Administración. Efectivo a finales de mes. Horizon Tech ha sido más que una empresa, ha sido una familia, escribió. Aunque las familias no siempre son perfectas, han moldeado quién soy. Gracias por el viaje. Sin mencionar los rumores, sin dramas, solo elegancia profesional. Pero entre líneas, leí su agotamiento, su silenciosa resistencia frente al ruido. El día de su partida fue tranquilo. Una despedida con catering en el vestíbulo, con tarta y discursos, compañeros aplaudiendo educadamente, algunos abrazos que parecían obligatorios. Emma se movió como una profesional, estrechando manos y sonriendo. Yo me quedé atrás, sin querer llamar más la atención, pero nuestras miradas se cruzaron al otro lado de la sala. En las suyas había un destello de algo crudo, arrepentimiento, determinación. Cuando la multitud se dispersó, se escabulló sin decirme nada en público. Esa noche, recibí un mensaje de texto. Green Lake, mi casa, 8 Mushupayuemen. Conduje en la luz del atardecer, el tráfico de la ciudad, un borrón de luces traseras. La puerta de su ático se abrió antes de que llamara, y allí estaba ella, informal, con vaqueros y una blusa suave, el pelo suelto, sin rastro de la armadura ejecutiva. La sala de estar estaba tenuemente iluminada, con una botella de vino tinto abierta sobre la mesa de centro y jazz sonando suavemente desde altavoces ocultos. No perdimos tiempo en charlas triviales. Los rumores, dijo ella, sirviéndonos copas, son maliciosos. Lamento que te hayas visto envuelto en ellos. No es culpa tuya, respondí, sentándome frente a ella en el lujoso sofá. La gente habla, pero duele. Siento que todo lo que he construido aquí está mancillado. Ella asintió con la cabeza, con sus ojos verdes fijos en mí. Lo sé. Por eso aceleré la transición. Es mejor eliminar por completo la dinámica de poder. Hablamos un rato sobre las consecuencias, sobre cómo la Junta había investigado discretamente, pero no había encontrado nada poco ético, sobre cómo ella había decidido apartarse de todos modos por su propia tranquilidad. Luego, cambiando de tema, me invitó a la cocina. Ayúdame a cocinar. Necesito normalidad esta noche.
Preparamos una cena sencilla, pollo a la parrilla con ensalada fresca, cortando verduras una al lado de la otra, con un ritmo relajante. Mientras trabajábamos, Emma se abrió más sobre el legado de su familia en el mundo de la tecnología, la presión de ser perfecta, cómo su divorcio hace 5 años la había llevado a cuestionarse si la vulnerabilidad era un lujo que no podía permitirse. Me he escondido detrás del título durante mucho tiempo, admitió, removiendo la sartén. Pero esa noche en la fiesta, tú lo viste y me impediste cometer un error. Cuando le pregunté si se arrepentía de haberlo dejado todo atrás, negó con la cabeza, con voz firme. No, los límites como los que tú estableces me recuerdan que valgo más que un rollo. Si no te hubiera conocido, seguiría siendo ese caparazón, fingiendo fortaleza mientras me desmoronaba por dentro. En aquella cálida cocina, con las luces del lago centelleando fuera, me incliné y la besé. No por impulso ni por el alcohol, sino por intención. Fue un beso suave, deliberado, una confirmación de que esto era real, no un escape fugaz. Ella me devolvió el beso, con las manos en mis hombros, y por primera vez desde la fiesta, el mundo me pareció perfecto. Después de que Emma dejara su cargo de directora general, la vida en Horizon Tech no volvió a la normalidad de la noche a la mañana. La transición fue fluida sobre el papel. La Junta nombró a un líder interino. Los proyectos siguieron adelante e incluso las acciones de la empresa subieron un poco. Pero para mí, las tensiones subyacentes persistían. A las pocas semanas, recibí una llamada de recursos humanos, un ascenso a jefe de equipo en marketing. Venía acompañado de un modesto aumento de sueldo, más responsabilidad sobre las campañas y mi propia pequeña oficina con vistas al skyline del centro de la ciudad. Me lo había ganado. Mis métricas del último trimestre eran excelentes y Lisa me había apoyado mucho en las reuniones de evaluación. Aún así, los rumores no cesaban. ¡Qué oportuno!, murmuraba alguien en el pasillo. Me pregunto si la exdirectora general movió los hilos antes de irse. Lo oí todo. Los comentarios indirectos durante las pausas para el café, las felicitaciones vacilantes que parecían estar mezcladas con dudas. Podría haber dejado que eso me afectara y volverme amargada o defensiva. En cambio, redoblé mis esfuerzos. Empezaba la mañana más temprano, revisando los análisis con un café solo en mi escritorio antes de que llegara el equipo. Asesoraba a los más jóvenes, compartiendo estrategias que había perfeccionado a lo largo de los años, y me ofrecía voluntaria para colaboraciones entre departamentos que nadie más quería. No se trataba de demostrar que estaban equivocados. Se trataba de demostrarme a mí misma que encajaba allí, con título o sin él. El ascenso me obligó a enfrentarme a mis propias inseguridades, las que había enterrado desde que mi ex me dejó sintiéndome como si nunca fuera suficiente. Eres demasiado estable, demasiado predecible, me había dicho entonces. Ahora, al frente de un equipo, veía esos rasgos como fortalezas. La estabilidad no era aburrida, era fiable. Y poco a poco, el escepticismo se desvaneció. Rag volvió a acompañarme a comer, haciendo bromas sobre mi nueva y elegante oficina. Otros le siguieron y, al final del mes, los rumores parecían noticias antiguas, enterradas bajo lanzamientos exitosos y victorias del equipo. El mundo de Emma cambió de forma aún más drástica. Liberada de la rutina de ser directora ejecutiva, se sumergió en el redescubrimiento de sí misma con una tranquila determinación que me inspiró. Se inscribió en clases nocturnas de cocina en un centro comunitario en Capitol Hill. Una semana aprendió lo básico de la cocina italiana y la siguiente, pastelería francesa. Me enviaba mensajes de texto con fotos de sus creaciones, un tiramisú torcido o croissants perfectamente horneados con la leyenda, esta vez comestibles. También comenzó a asesorar a mujeres jóvenes en STEM a través de una organización sin ánimo de lucro local, organizando sesiones virtuales desde su ático, donde compartía historias sobre cómo romper techos de cristal sin edulcorar el precio que había que pagar. Los fines de semana conducía hasta Spokane para visitar a su tía mayor, una profesora jubilada que la había criado después de que las expectativas de sus padres casi aplastaran su espíritu.
Es la primera vez en años que siento que puedo respirar, me dijo una noche por teléfono. Sin agendas, sin juegos de poder, solo estar presente. Al principio mantuvimos nuestra incipiente relación en secreto, por respeto a las heridas recientes en el trabajo y a su necesidad de espacio. Sin grandes citas ni apariciones públicas, solo momentos sencillos y significativos juntos. Quedábamos para dar paseos por Green Lake, por el sendero que serpentea entre árboles de hoja perenne y junto a corredores con sus perros, con el agua ondulando bajo un cielo nublado. Ella deslizaba su mano en la mía y hablábamos de todo. Sus veranos de infancia en los Hamptons, obligada a asistir a clases de etiqueta mientras soñaba con aventuras. Mi infancia más tranquila en un lluvioso suburbio de Seattle, donde los libros eran mi vía de escape para no sentirme ignorada. Otras veces, nos refugiábamos en una acogedora librería de Fremont, donde pasábamos horas curioseando entre las estanterías antes de acomodarnos en unos sillones con cafés con leche y novelas. Ella leía en voz alta pasajes de clásicos como Jane Austen, con una voz suave y animada, estableciendo paralelismos con su propio corazón cauteloso. Una tarde lluviosa, en un mercado de agricultores cerca de Pike Place, entre puestos de productos frescos y quesos artesanales, Emma se apoyó en mí mientras probábamos miel local. Si no me hubieras detenido aquella noche, susurró con su aliento cálido en mi oído, seguiría siendo esa versión de mí misma, blindada, alejando a todo el mundo. Tú estableciste un límite cuando yo no pude, y eso me demostró que merezco una conexión real, no solo control. Sus palabras me llegaron hondo, despertando mis propias reflexiones. Había pasado años jugando sobre seguro, evitando riesgos después de que mi ruptura me hiciera dudar de mi valía. Pero estar con Emma me obligó a enfrentarme a ello. Mi naturaleza tranquila no era un defecto, era lo que la atraía. Ella me ayudó a desentrañar eso en aquellas conversaciones nocturnas en su balcón con vistas al lago, donde desafiaba suavemente mis dudas. No eres cualquier cosa, Marcus, me decía, trazando dibujos en mi mano. Eres reflexivo, estable, el tipo de hombre que se muestra tal y como es sin necesidad de ser el centro de atención. A cambio, yo la animaba a mostrar sus vulnerabilidades, recordándole que la fortaleza también incluye saber dejar ir. Nos curábamos mutuamente de forma sutil, sin sesiones de terapia dramáticas, solo con nuestra presencia constante. Una comida compartida después de un día difícil, un ramo sorpresa de flores silvestres en su puerta, afirmaciones silenciosas que construían la confianza poco a poco. Con el paso de los meses, nuestro vínculo se profundizó sin fanfarria. Cocinábamos juntos en su cocina, ella probaba recetas de clase, y yo cortaba verduras y le robaba besos entre revoluciones. O íbamos en coche a la península olímpica para hacer excursiones de un día, con el aire fresco del bosque y sus risas resonando cuando resbalábamos en los senderos embarrados. Emma floreció y su agenda, antes rígida, dio paso a la espontaneidad. Yo me volví más atrevida, proponiendo ideas más audaces en el trabajo y sintiéndome vista por primera vez. No se trataba de arreglarnos mutuamente. No estábamos rotas. Se trataba de crear un espacio para crecer juntas sin el peso de las expectativas. Y en eso, encontramos un ritmo que se sentía auténtico, duradero. Un año después de aquella fatídica Nochebuena, Emma y yo habíamos labrado una vida que se sentía como nuestra propia revolución silenciosa. Habíamos cambiado su amplio ático por un acogedor apartamento de 2 dormitorios a orillas del lago Union, un lugar con suelos de madera que crujían, un pequeño balcón con vistas al agua y espacio suficiente para respirar sin el eco del vacío. No fue un paso atrás, fue intencionado. Se acabó el minimalismo estéril. En su lugar, lo llenamos con hallazgos desiguales de tiendas de segunda mano, estanterías repletas de novelas que nos leíamos en voz alta y un corgi rescatado llamado Cookie, que había reclamado el lugar soleado junto a la ventana como su trono. Era un peludo torbellino de energía, siempre bajo nuestros pies durante nuestras rutinas nocturnas,
moviendo la cola como un metrónomo al ritmo de nuestra nueva normalidad. Las mañanas ahora comenzaban lentamente. Me despertaba con el sonido de Emma tarareando en la cocina, preparando café mientras Cookie le pedía sobras. Me deslizaba una taza con un beso en la mejilla, con el pelo aún revuelto por el sueño, y hablábamos de nada y de todo. El último libro que estaba devorando, el progreso de mi equipo en una gran campaña o los planes para una excursión de fin de semana a las cascadas. El trabajo se había estabilizado para mí. Los ascensos se mantuvieron y con el tiempo, el escepticismo se desvaneció y se convirtió en respeto genuino. Los colegas que antes susurraban ahora me pedían mi opinión sobre las estrategias. Y Raj incluso bromeó al respecto una noche mientras tomábamos unas cervezas. Tío, has pasado de ser un fantasma de la oficina a ser el líder. Debe ser el brillo del director general. Yo me reía, pero Emma, cuando se enteraba de las historias, me acercaba a ella y me decía, tienen razón, siempre has tenido ese potencial. Nuestra relación ya no era un secreto, aunque nunca la hicimos pública. A los pocos meses, la hicimos pública de forma discreta. En una comida de empresa, ella apareció como mi acompañante. Su mano en la mía provocó algunas miradas de extrañeza, pero sobre todo gestos de aprobación. Sus antiguos amigos, ejecutivos de alto nivel y miembros del consejo de administración, la tomaban el pelo amablemente durante las cenas. Emma Reeves domesticada. ¿Quién lo hubiera imaginado? Ella ponía los ojos en blanco, se apoyaba en mi hombro y respondía con una sonrisa. Resulta que la felicidad no es un despacho en la esquina. Es este chico que me hace reír con una tostada quemada. Por mi parte, mis amigos no paraban de burlarse de mí. Marcus se había quedado con la jefa. Una leyenda. Pero más allá de las bromas, había un apoyo real. Se acabó el aislamiento. Habíamos construido un círculo que parecía sólido, sin forzarlo. Una tarde de principios de verano, llevamos a Cookie a dar un paseo por el sendero del lago, con el sol calentándonos la piel y las flores silvestres floreciendo en explosiones de color a lo largo de la orilla. El agua lamía suavemente los muelles, y los hidroaviones zumbaban en la distancia. Emma deslizó su mano en la mía, entrelazando sus dedos con una familiaridad que todavía me hacía saltar el corazón. Nos detuvimos en un banco con vistas al horizonte, y Cookie se tumbó a nuestros pies con un suspiro de satisfacción. Se volvió hacia mí, con sus ojos verdes reflejando la luz del agua, y me apretó la mano con fuerza. Si no fuera por aquella noche de Navidad, dijo en voz baja, con gratitud en su voz, seguiría siendo esa versión de mí misma, escondiéndome tras las paredes de la sala de juntas, convenciendo a todos, incluida a mí misma, de que la soledad era una fortaleza. Tú me impediste cruzar una línea para la que no estaba preparada. Y al hacerlo, me diste permiso para querer más. La acerqué más a mí, apoyando la barbilla en su cabeza mientras veíamos pasar un velero. Tú también me diste eso, Emma. Me conformaba con ser invisible, temerosa de alcanzar algo real después de haber salido quemada antes. Pero tú me enseñaste que la vulnerabilidad no es debilidad. Es el comienzo de algo más fuerte. Nos sentamos allí en un cómodo silencio, de esos que no necesitan llenarse. Solo la suave brisa y el lejano murmullo de la ciudad. Cookie me dio un empujoncito en la pierna para llamar mi atención, y ambos nos reímos, rascándole las orejas hasta que se revolcó en éxtasis. En momentos como estos, me maravillaba de lo lejos que habíamos llegado. No a través de grandes gestos o cambios drásticos, sino a través de decisiones constantes. Habíamos enfrentado la tormenta de rumores, la atracción de los viejos hábitos, y habíamos salido no como salvadores o sobrevivientes, sino como compañeros que habían aprendido a apoyarse mutuamente sin perderse a sí mismos. Me di cuenta de que la felicidad no consistía en borrar el pasado ni en perseguir la perfección. Estaba en lo cotidiano. Su cabeza sobre mi hombro durante las noches de cine, la forma en que me enviaba mensajes al mediodía solo para decirme que pensaba en mí, o cómo hacíamos juntos las tareas domésticas, convirtiendo las tareas mundanas en aventuras compartidas. Nos habíamos elegido el uno al otro, no por necesidad o por las circunstancias, sino porque nos parecía lo correcto, auténtico
sin presiones. No nos arrepentimos de los límites que habíamos establecido ni de los que habíamos traspasado desde entonces. Mientras el sol se ponía, proyectando tonos dorados sobre el lago, supe que eso era todo. Un amor construido sobre la paciencia, forjado en la honestidad y sostenido por el simple hecho de estar ahí día tras día. Emma y yo habíamos encontrado nuestro camino, no a pesar de las adversidades, sino porque nos atrevimos a redefinirlas. Y en eso habíamos descubierto algo duradero, una relación en la que ambos podíamos ser plenamente nosotros mismos, sin necesidad de armaduras.